Bueno, pues vamos a comenzar, chicos. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, profesora. Perfecto. Pues buenos días. Espero que se encuentren el día de hoy muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre indicadores dietéticos y evaluación de la dieta. ¿Ok? Entonces, antes, creo que ya vieron una parte con el profesor Avendaño acerca de lo del proceso de atención nutricia. Y durante su carrera, pues también vieron algunas cuestiones relacionadas a, ¿ok? Entonces, de alguna forma general, vamos a repasar algunas cuestiones de indicadores dietéticos, pero vamos a reforzar la parte de la evaluación de la dieta, ¿ok? Vamos a hacer algunas actividades donde les voy a dar tiempo para que las puedan ir realizando, para que al final hagamos una conclusión muy general de lo que ustedes observaron. Y conforme a ello, al final ya pasamos lista y termina la sesión, ¿de acuerdo? Cualquier duda que vayan teniendo durante este proceso, pues me van diciendo, ¿de acuerdo? Y antes de empezar, todavía no termino de revisar todos sus trabajos. Esta semana fue un poquito más pesada, pero espero que entre hoy y mañana ya estén todos los demás trabajos revisados por si hay que hacer alguna corrección, ¿de acuerdo? Por si no han tenido respuesta todavía. Ya no me faltan muchos, pero es importante que yo les mencione esto para que no piensen que no llegó el correo o cuestiones así, ¿de acuerdo? Ya si para el sábado o domingo no tienen respuesta, entonces sí me mandan mensajito por WhatsApp, ¿ok? ¿Alguna duda? No, muchas gracias. Ok. Bueno, vamos a empezar con indicadores dietéticos. ¿Dónde, en qué parte del proceso de atención nutricia estaría presente esta parte de los indicadores dietéticos? ¿No? Les voy a recordar este circulito donde nos menciona las 4 etapas de lo que es el proceso de atención nutricia. ¿En cuál de estas 4 etapas nosotros podríamos visualizar los indicadores dietéticos para que nosotros pudiésemos checar cómo está la dieta del paciente? En evaluación del estado nutricional. Es correcto. Entonces, en la evaluación del estado nutricional, que viene siendo de alguna forma, a pesar de que sea como cíclico, es con lo que vamos a comenzar en parte de, para nosotros poder evaluar cómo está ese estado nutricional del paciente, cómo se presenta ante mi consulta. Nosotros tenemos varios parámetros que tenemos que evaluar, que de hecho muchos lo tomaron en cuenta en la cuestión de su historia clínica, ¿ok? Que es la parte clínica, que nosotros podemos visualizar indicadores clínicos o evaluar físicamente parámetros que nos sirvan a nosotros como nutriólogos, en la parte antropométrica, en la parte bioquímica, que es también de suma importancia, y la parte dietética, que finalmente es a donde nosotros vamos a intervenir.
¿ok? Entonces, nosotros a partir de cómo vamos a evaluar este estado nutricional a partir de estas 4 fases, pues nosotros ya vamos a tener información suficiente para poder hacer el diagnóstico nutricional, posteriormente la intervención nutricional y por último o de manera subsecuente lo que es el monitoreo y otra evaluación nutricional para continuar el proceso de cambio del paciente, ya sea en cuestión de que vaya con ustedes por recomposición corporal, por el control de alguna enfermedad, por diversas situaciones, ¿ok? Entonces, parte de ello es la parte de la dietética. Actualmente en esta parte de evaluación nutricia, como ya les había mencionado, pues está el examen físico, los datos bioquímicos, la historia del paciente, antecedentes relacionados con alimentos y nutrición y las medidas antropométricas. Sin embargo, antes, hace ya varios años, nosotros lo conocíamos como el ABCD de la evaluación nutricional y de hecho hay un libro donde se basa precisamente en esta secuencia que anteriormente estábamos visualizando. Actualmente ya con este proceso de atención nutricia se hace más sencillo, sobre todo cuando nosotros tenemos que referir a algún paciente con algún otro nutriólogo, ya sea de otro estado, de otro país o de alguna otra forma que haya cambiado a lo mejor el parámetro o la meta o el objetivo del paciente y que nosotros no lo podamos valorar, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí partimos para la evaluación de la dieta. ¿Qué nos permite evaluar lo que es esta parte? Pues nos va a permitir explorar el primero de los componentes de esta relación, es decir, lo que ingresa y de ahí pues su especial importancia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a evaluar todo lo que come, todo lo que ingiere, desde la parte del alimento hasta la parte de la bebida y a partir de ello podamos nosotros tener un parámetro cualitativo y semicuantitativo de cómo está consumiendo el paciente, ya sea de macronutrientes, de porciones, como nosotros lo queramos visualizar dependiendo de la encuesta alimentaria que nosotros vayamos a aplicar, ¿ok? ¿Por qué es importante esto de la evaluación dietética? Aquí ustedes tienen un gráfico donde menciona las 10 causas de muerte registradas en el año 2024. Si ustedes observan, ¿cuántas de estas 10 tienen que ver con la parte nutricional? ¿Cuántas de ellas tienen que ver con una mala alimentación o con una mala nutrición? ¿Y cuántas de ellas nosotros como nutriólogos podemos intervenir para, a lo mejor no que nosotros podamos parar la muerte, pero sí mejorar la calidad de vida del paciente cuando se haya establecido como tal una enfermedad? Nosotros tenemos la capacidad de que podamos tanto prevenir enfermedades como coadyuvar en la mejoría de la calidad de vida una vez que se haya establecido la enfermedad. Entonces, tan solo por los primeros 4, antes de que llegara la parte de los accidentes, porque es así, pues ahí no tenemos inferencia, pero al menos las primeras 4 nosotros como nutriólogos podemos influir de manera preventiva o de manera cuando ya se ha establecido la enfermedad, ¿ok? Entonces, siendo las primeras 4 dentro, pues yo creo que nosotros tenemos una gran labor dependiendo del nicho de mercado que vayan a enfocarse. Ahora, también hay diversificaciones en la cuestión de su nicho de mercado. Es decir, si ustedes, por ejemplo, se dedican a la parte de nutrición deportiva, pero tienen este perfil de que salieron de la escuela como clínicos, pues en determinado momento si mi paciente deportista llega a presentar alguna enfermedad que le hayan diagnosticado, llámese alguna enfermedad del corazón, alguna diabetes, algún problema con el hígado, pues bien lo puedo yo
puedo hacer los ajustes adecuados en la dieta que yo necesito para que mi paciente continúe bien y siga logrando sus objetivos en cuestión de su deporte. Ajá. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro que la evaluación de la dieta, pues, es de suma importancia. Ahora, yo les pregunto, ¿qué encuestas o herramientas conocen que de hecho ustedes ya las colocaron en su historia clínica para la evaluación de la dieta? ¿Cuáles conocen? El recordatorio de 24 horas. Recordatorio de 24 horas, ¿qué otro? El consumo habitual. Consumo habitual, por ahí escuché frecuencia de alimentos. Gracias. ¿Qué otras conocen? El diario de alimentos. El diario de alimentos. Ajá. ¿Alguna otra? Son como las más conocidas, ¿no? Entonces, ahorita les voy a dar un espacio para que realicen un cuadro comparativo de 4 de ellas con sus desventajas y desventajas. Lo van a aplicar hacia la parte de su nicho de mercado, porque independientemente de que algunas sean que tengan menos desventajas que otras, a veces se llega a modificar un poco, incluso por la parte del nicho del mercado al que yo me voy a enfocar. Entonces, van a buscar 4 de ellas. Si ya tienen una o dos contempladas dentro de su historia clínica, agreguen esas más otras 2 para que comparen la parte de ventajas y desventajas. ¿Está bien con 15 minutos o 20 minutos para que hagan esta actividad? Yo creo que unos 20. Por ¿Unos favor. 20 chicos? Bueno, entonces, ¿los demás de acuerdo? ¿20? Sí, Liz. De acuerdo. Entonces, 20 minutos para que lo hagan y posterior a ello comentamos la actividad. De todas formas, quedo aquí en pendiente por si tienen alguna duda.
¿Listo, chicos? Listo, Sí, maestra. profesora. Listo. Ok, veamos. Por aquí. Teresa, ¿nos puedes compartir tu cuadro? Voy a dejar de compartir mi pantalla para que nos compartas tu cuadro comparativo, ¿vale? Y yo, me permite tantito, es que lo tengo en mi tablet. Lo Ah, conecto de rápido. acuerdo. Sí. Después de Teresa, nos va a presentar Montserrat y después Ariel. ¿De acuerdo? ¿Sí se ve algo? Sí. Ok, Bueno, háblanos a grandes rasgos. Ajá. ajá. Yo hice esas 4 encuestas, lo de recordatorio de 24 horas. Ujú, Una de las ventajas es que, pues, de rápido, es fácil de utilizar, ujú, es confiable. También nos va a ayudar a evaluar la tendencia de la ingesta del paciente. Nos va a ayudar también a estimar la ingesta habitual. Una de las desventajas es que, pues, muchas veces los pacientes no se acuerdan qué es lo que comieron un día antes, o hay ujú, alimentos que no nos llegamos a acordar y pues se nos olvidan. Y también a veces pacientes por pena, porque me ha pasado, ujú. decimos como una cantidad, pero no es la real, solamente para que no nos juzguen, digámoslo así. Ok. Otra encuesta pues fue la frecuencia de consumo de alimentos. Nos ayuda a identificar los hábitos de consumo, algunos factores de riesgo. Por ejemplo, no sé si come mucho dulce ay, no sé cómo explicarlo, algo así, como si tienen tendencia a tener diabetes, ese tipo de cosas. Ajá. Nos ayuda también a estimar con mayor precisión las cantidades consumidas. Y una de las desventajas, pues es que puede haber un sesgo en los resultados. Y pues también un factor limitante es lo mismo, que no se acuerden como qué alimentos consumen habitualmente. Mm, Otra encuesta pues fue la dieta habitual, nos ayuda a conocer como los hábitos alimenticios, el consumo de alimentos. Ujú. Y aquí en desventaja siento que es como la misma de que no se acuerden o, o que por pena pues también no te digan bien las cosas. El estilo de vida también siento que es algo importante, como conocer las actividades diarias de, no sé si hace ejercicio o si nada más es como sedentario el paciente, y los hábitos en general también, como los hábitos de higiene, eh, pues esas cositas. Y ya. Ok, gracias, Teresa.
El del estilo de vida tal vez no aplique tanto aquí en la cuestión de patrones dietéticos. Sin embargo, sí podemos contemplar como que otras cuestiones que van dentro del estilo de vida. Sin embargo, ahorita con lo que mencionen tus compañeros, igual puedas complementar la cuarta parte. ¿De acuerdo? Gracias, Sí, está Teresa. bien. Gracias. Muy bien. Después dije Monse. Sí, Sí, profesora. adelante. A ver, compártenos tu cuadro. Sí, lo que pasa es que yo lo hice a mano porque se me traba un poco la computadora. Ah, no te preocupes. Entonces venos narrando qué es lo que escribiste. Ok. Yo primero puse el consumo habitual Ujú. y como ventajas puse que permite evaluar el consumo dietético de manera cuantitativa y esto también de una, pues sí, de una manera habitual, o sea, es un cierto periodo de tiempo y nos puede ayudar a identificar, pues sí, o sea, si está consumiendo un poco más de ciertos alimentos o menos. En las desventajas puse que puede haber ciertos errores, ya que pueden no acordarse o confundirse al mencionar los alimentos, o incluso también me ha pasado que no se acuerdan o mencionan más o mencionan menos de lo que habitualmente consumen. Ok. La otra fue la frecuencia de consumo de alimentos. En ventajas puse que busca evaluar la calidad de la dieta. Bueno, eso es principalmente, ¿no? Que busca evaluar la calidad de la dieta y también identifica la ingesta habitual en un tiempo determinado, ya sea semanal, quincenal o mensual, y evalúa el consumo de cierto grupo de alimentos. También por este medio podemos identificar alguna deficiencia. En desventajas es que es propensa a errores de medición, no puede acordarse o no puede también de cierta manera decir la verdad y puede ser información inexacta. Ok. En el recordatorio 24 horas, en ventajas puse que permite evaluar la ingesta de nutrientes y patrones alimentarios. Puede ser rápido y fácil de llevar a cabo. No altera la ingesta habitual y es considerado un instrumento válido para la valoración de energía y nutrientes. Y puede que haya una mayor capacidad para recordar la mayoría de la información de lo que consumieron un día antes. En las desventajas también depende la memoria de la persona entrevistada, puede ser poco precisa. El día que, no sé, que preguntes, puede no ser representativo de la ingesta habitual y es difícil de estimar en precisión las porciones y ya. Y mi cuarto es el diario de alimentos. En ventajas es que puede que el paciente tenga una mayor autoconciencia, es decir, que sea más consciente de los hábitos alimenticios, cantidades y sobre todo hábitos y cantidades de los alimentos. Puede haber una mayor responsabilidad, ya que puede ayudar a mantener al día con su plan de alimentación. Y la tercera puede ser que haya una colaboración con la persona que lo está tratando, ya que sirve como guía y adaptar un tratamiento personalizado. En desventajas puede ser que también haya un aumento del comportamiento excesivo, ya que pues está registrando diariamente los alimentos que consume. Puede ser un desencadenante de trastornos alimentarios y puede tener también información inexacta, ya que puede haber días que se le puede olvidar o no lo puede, o por cuestiones de tiempo no puede registrar los alimentos que consume y puede generar emociones negativas. Ok, muy bien, gracias, Monse. Y Ariel.
¿Estás por aquí, Ariel? Ok, creo que ya no está. Ariel, a ver, un último. Luis Fernando, ¿nos puedes compartir tu cuadro? Sí, claro, Lick. Bueno, yo busqué sobre el recordatorio de 24 horas y el diario de alimentos. Ok. En este caso del diario de alimentos, las ventajas son pues de identificar alimentos que se consumen con frecuencia. Aquí podemos detectar lo que son alergenos y algunas deficiencias que pues, nos va dando de acuerdo a los alimentos del paciente. Podemos plantear comidas e incluso pues puede haber un cambio en el comportamiento alimenticio. Las desventajas como tal en el diario de alimentos es de que puede contribuir a que nuestro paciente tenga ansiedad o estrés. Aparte del estrés, pues ya que cursa por la enfermedad, como que también, este, mm, no suele ser, ¿cómo se puede decir? Eh, se puede tener muchos sesgos como tal. Las desventajas es de contar calorías que pueden afectar la salud mental, puede ser la fuente de estrés y puede convertir esto en un comportamiento como obsesivo, con tal de querer dar un buen planteamiento, en este caso al nutriólogo. Y el otro que es el recordatorio de 24 horas, que es fácil, es rápido y fácil de administrar, permite evaluar tendencias de la ingesta, no altera la ingesta habitual y tiene una mayor capacidad de recordar la ingesta de alimentos. Su desventaja es de que se basa en la memoria y pues que a veces los pacientes no reportan el consumo exacto de los alimentos. Y como tal, el día seleccionado puede no ser representativo de la ingesta habitual del evaluado, en este caso del paciente. Ok, gracias. Gracias, Luis Fernando. Voy a volver a compartir mi pantalla. Ahorita ya vieron algunas similitudes en lo que ustedes dijeron en esta cuestión de las encuestas. Vamos a complementar con este otro cuadrito. Si ustedes notan, el recordatorio de 24 horas es generalmente el que más se llega a utilizar, al igual que el de la frecuencia de consumo o el consumo habitual o consumo usual. Todavía no se ve. ¿Ya se ve la pantalla, chicos? Sí, ya se veía. Ok. Es que como tengo doble aquí, pensé que no se veía. Sí, ya se ve. Ok, entonces ahorita lo van a complementar conforme lo que les mencionaron sus compañeros, conforme lo que se ha visualizado en otras cuestiones. Y aquí, por ejemplo, yo les puse lo del registro de consumo, que en efecto, bueno, en sí se notan los alimentos y bebidas ingeridos de cada una de las comidas o tomas durante un periodo de 1 a 7 días. La ventaja es que permite conocer las preferencias, el tamaño de la porción, horarios y el lugar donde se ingieren. Es útil para calcular la ingesta de nutrientes. Los inconvenientes es que pues demanda una participación activa del paciente o del sujeto, que puede modificar sus hábitos alimentarios durante el periodo de registro. Incluso, como ustedes ya habían mencionado, pues puede haber un sesgo en la parte de que, para quedar bien con el nutriólogo o para que vea que sí consumo, no sé, un poco de verdura, le voy a notar que comí tanto de verdura, ¿no? Entonces puede haber como que esa parte de sesgo. Entonces ahí sí es de suma importancia que cada vez que nosotros o antes de que nosotros apliquemos alguna de estas encuestas, le recuerdo que es un espacio totalmente seguro, no se va a juzgar lo que usted me diga, pero sí necesito que sea lo más sincero posible, porque en base a ello yo voy a poder dar las recomendaciones más adecuadas, ¿ok?
También está lo de la pesada directa, donde se pesan los alimentos que se sirven y lo que sobra al finalizar de la comida, para saber realmente cuánto se está consumiendo. La ventaja es que es un método más exacto sobre la ingesta de nutrientes. Sin embargo, como inconveniente es que precisa de práctica para la pesada por parte del encuestado. Destinar también a ello una persona entrenada pues es un poquito de mayor costo, y al igual que el anterior, y como lo había mencionado Monse, puede generar en el paciente algunas prácticas en el sentido de que puedan generarse alguna conducta alimentaria de riesgo, de que se puede enfocar tanto hacia que, ay, tengo que pesar lo que como, tengo que registrarlo y cuestiones así, ¿ok? Recordatorio de 24 horas, pues van a preguntarle al sujeto sobre su ingesta de las últimas 24 horas. Es una aplicación sencilla, como ya lo había mencionado. Generalmente hay una escasa influencia sobre hábitos alimentarios, pero hay una elevada tasa de respuesta, aunque sí llega a ver que como inconveniente que el consumo del día anterior no refleje como tal el habitual. Incluso puede estar mermado porque no se acuerde de todo lo que consumió, llega a ser como que el más sencillo para el paciente en cuestión de que nos puede informar qué es lo que consumió, ¿ok? La frecuencia de consumo mide la frecuencia de consumo de los alimentos mediante un cuestionario estructurado de diferentes grupos de alimentos. La ventaja pues es que los hábitos de consumo no se modifican y que tiene un bajo costo el estarlo aplicando. Sin embargo, el inconveniente es que, bueno, como todos los demás, es información cualitativa y el cumplimiento del cuestionario puede requerir bastante tiempo, porque la frecuencia de consumo, hay una frecuencia de consumo que está resumida, son muy poquitas hojas, pero la que viene más completa consta de alrededor de 6 a 7 hojas. Entonces, a veces con el paciente incluso se llega como a desesperar un poquito o a aburrirse un poquito, porque sí requiere bastante tiempo. De mínimo son 10 minutos lo que tú tienes que destinar a ese cuestionario, máximo hasta 20-30 minutos, dependiendo de qué tanta reflexión esté haciendo el paciente acerca de cuántas veces consumo la leche. Ah, pues han de ser como, entonces sí se lleva un poquito más de tiempo. Y el consumo usual o la parte del consumo habitual, pues se pregunta el sujeto sobre alimentos que consume usualmente en cada toma o en cada comida. La ventaja es que establece un patrón alimentario habitual, permite valorar cambios en los hábitos alimentarios y no afecta como tal a los hábitos de consumo. Y el único inconveniente sería que pues sí requiere de entrevistadores entrenados o que tengan un poquito más de experiencia. Ustedes conforme vayan atendiendo a sus pacientes pues van a ir generando mayor experiencia para poder realizarlo. ¿De acuerdo? En lo particular, a mí me gusta, por ejemplo, aplicar tanto recordatorio de 24 horas como el consumo habitual, porque se me hace incluso hasta más rápido, más sencillo y que me puede dar un panorama amplio sobre lo que yo tengo que evaluar. Ahora, en cuanto a las limitaciones, varios coincidieron en la parte de la memoria, donde pues se refleja la parte de que si el paciente no se acuerda adecuadamente o específicamente qué fue lo que consumió o de repente se le va como que alguna cosilla, pues puede haber una limitación en eso. La escolaridad también puede ser una limitación, no en el sentido de que a lo mejor nosotros le tengamos que dar a leer la frecuencia de consumo o cuestiones así, sino de que en determinado momento puede ser que llegue a mermar la parte de la visualización de algunos alimentos o la confusión de ciertas cuestiones y demás, ¿ok? El compromiso también es importante en el sentido de que lo que mencionaba, ¿no? De que pueden mentirles o pueden estar fluctuando en la parte de que no quiero ser juzgado o no quisiera yo como paciente que dijera que como muy mal o cuestiones así y por eso mejor le voy a decir que sí como verduras o que sí como esto, ¿ok? Entonces eso es importante.
La otra limitación es la parte de la variedad, que realmente sea demasiado variada la ingesta del paciente, en el sentido de que a lo mejor un día solamente haga una comida, otro día haga 2 o 3, porque a lo mejor tiene muchas limitancias de tiempo, tiene muchas actividades durante el día que merma mucho la cantidad de alimentos que vaya a comer de un día a otro o al tercer día o cuestiones así. Entonces, si hay mucha variedad, pues también. Y eso también llega a generarse también con algunos pacientitos que tienen turnos variados. Por ejemplo, turnos que a lo mejor tengan durante una semana estoy en el turno vespertino y la siguiente semana estoy en el turno nocturno y me lo van variando cada semana y me avisan casi con 2 días de anticipación y cuestiones diversas. Entonces, hay que visualizar qué tipo de estrategia yo podría generar o qué encuestas más bien serían las más adecuadas para tratar de evaluar todo cuando hay una variedad tan grande. También otra limitación es la estimación de las porciones. La estimación de las porciones no va a ser la misma cantidad que me diga el paciente. Pues nada más me como un plato de sopa. Yo a lo mejor como nutriólogo estoy visualizando un plato común que hemos visto a lo mejor en las prácticas y demás, pero el paciente se refiere a lo mejor a un bowl o se refiere a algún plato pero más hondo, o se refiere a un plato más grande que casualmente encontró en alguna boutique y se lo compró y estaba enorme, ¿no? Y a lo mejor caen ahí hasta una porción y media. O la cuestión de las carnes, ¿no? No, nada más es un pedacito y su pedacito se refiere a un pedazo a lo mejor de 90 o de 100 gramos, ¿ok? Entonces, de ahí para la estimación de las porciones, es de suma importancia que cuando ustedes estén haciendo este tipo de entrevistas, ustedes le puedan decir, mira, aquí tengo algunos tazoncitos o algunos platos para que tú me puedas hacer referencia sobre cuál es el que más se acerca a lo que tú consumes. Entonces ya ustedes pueden disminuir esta limitación en ese sentido, ¿ok? Tener algunas plantillas, ya sea en papel o con el NutriKit o estas réplicas de porciones para que vean lo de las carnes o tazas y cuestiones así. Cucharas también es importante, ¿ok? ¿Qué otro tipo de limitaciones serían básicas aquí? Pues la parte también de qué tan entrenado estoy yo como nutriólogo o qué tanta experiencia tengo yo al aplicar una encuesta. Por ejemplo, si yo le digo, ¿y no come verduras? Si el paciente no me lo dice, en un principio puede ser que no, pero si ustedes le dan la guía hacia que come verduras, ustedes tienen que estar bien atentos observando, ahora sí que su lenguaje corporal, para saber si el paciente me va a decir un sí sincero o un sí por quedar bien. Entonces, ustedes tienen que visualizar si hay algo más de lo que tengan que preguntar algún alimento que pueda consumir o que no pueda consumir, sin guiarlos hacia una respuesta que pueda sesgar su comprendimiento. ¿De acuerdo? Hay algunas otras limitaciones que ustedes ya mencionaron, que aquí no viene, como la parte que decíamos, si hay algunas encuestas que pueden dirigir incluso al paciente a que pueda generar una conducta alimentaria de riesgo, sobre todo cuando ustedes están tratando a algún adolescente, entonces, bueno, adolescentes y adultos. Entonces, es importante que ustedes visualicen qué tipo de encuesta alimentaria voy a utilizar, qué tipo de herramienta voy a utilizar para hacer una mejor evaluación dietética, ¿ok? Entonces, ustedes ya tienen dentro de su historia clínica formatos de evaluación nutricia. Muchos de ustedes colocaron lo que era el recordatorio de 24 horas, la frecuencia de consumo y en algunos otros la dieta habitual, recordatorio de 24 horas. Muy pocos llegaron a utilizar una. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? De esto que ya ustedes vieron,
ustedes pueden hacer un reajuste incluso en su historia clínica sobre cuáles les funcionarían y por qué, de acuerdo a su nicho de mercado, cuáles podrían ustedes utilizar en conjunto, cuáles no, cuál sería más funcional para ustedes, si es que cambia o no cambia lo que ustedes tuvieron en la historia clínica. Ahorita lo único que van a hacer va a ser participar conforme a lo que ustedes acaban de ver, conforme a lo que ustedes tienen en su historia clínica y si es necesario o no hacer un ajuste en la misma. Entonces, 5 personitas, ¿quién quiere participar? Los voy nombrando. Ok, vamos con... Ah, ya regresó Ariel. Ariel, luego Lilian, que está levantando la mano. Ariel, ¿sí estás por ahí? Ok, Lilian. Ah, sí, maestra. ¿No sirve tu micrófono? Bueno, si quieres, venos poniendo tu opinión en el chat. Y mientras, Lilian, Bueno, mi nicho de mercado son pacientes que viven con diabetes. Entonces, yo creo que una buena herramienta que me serviría a mí sería la frecuencia de consumo de alimentos para saber con qué frecuencia consume pues los carbohidratos y qué tipo de carbohidratos son los que consume. ok, ¿lo complementarías con algún otro formato o te quedarías solamente con la frecuencia de consumo? A mí me gusta trabajar mucho con el R24. Ok, entonces digamos que aplicarías frecuencia de consumo y un R24. Sí. Ok, gracias Lilian. ¿Quién más? Mario. Por ahí estaba Mario. Sí, maestra, aquí estoy. Adelante, Mario. Ok, bueno, yo creo que en mi nicho de mercado, que es trabajar con pacientes con problemas gastrointestinales, me funcionaría mucho un diario de alimentos, ya que, bueno, lo podemos abarcar un poquito más amplio, a lo mejor de varios días, y eso me puede ayudar a mí, supongamos, en si hay alguna relación entre, no sé si algún paciente tiene algún problema de inflamación o algún problema relacionado a, no sé, náuseas, vómitos. Me puede ayudar a ver si hay algún alimento que se esté repitiendo que pueda estar causando esos problemas. Igual pues para ver si los pacientes llegan a tener variabilidad o llegan a consumir diferente tipo de alimento o suelen consumir los mismos alimentos. Y justo como mencionaba mi compañera Lilian, pues yo igual le agregaría el R24 porque bueno, es con el que más he trabajado, estoy más con él y porque siento que es rápido y fácil de aplicar. Entonces eso igual lo puedo agregar en mi primera consulta para estar un poco más completo y bueno, y trabajar con ambos. Ok, muy bien, gracias. Dalila. Bueno, en un principio yo había elegido como nicho de mercado mujeres embarazadas y hasta, bueno, que el bebé tuviera hasta los 6 meses de nacido, pero ya lo estuve pensando por la clase pasada que tuvimos con el profe Avendaño, por alguna serie de factores que no había tomado en cuenta, pero ya los tomé en cuenta, entonces ya cambié mi nicho de mercado y me cambié a pacientes con obesidad y sobrepeso. Entonces, en mi historia clínica voy a tomar en cuenta únicamente la encuesta del recordatorio de 24 horas y la frecuencia de consumo. Ok,
Muy bien, gracias. Y sí, no se preocupen, realmente ahorita en lo que están visualizando diversas situaciones pueden cambiar su nicho de mercado, porque si hay algunas limitaciones con algunos u otros, o ver qué tipo de factores podrían utilizar, incluso cuando hagan su FODA o cuando visualicen un poquito más adentro esa situación, pues pueden incluso hacer un giro más en su nicho de mercado o complementarlo. ¿Ok? Gracias, Dalila. Esli. Sí, pues mi nicho de mercado, pues precisamente son pacientes que viven con diabetes y obesidad y considero que el que más funciona o el que, bueno, usualmente se aplica es tanto la frecuencia de, bueno, el recordatorio de 24 horas y de preferencia yo creo que es muchísimo más útil un diario de alimentos que previo a su consulta pues los pacientes pueden proporcionar este diario de alimentos porque muchas veces el recordatorio de 24 horas no es suficiente o hay alimentos que olvidan o a lo mejor el día anterior fue un día festivo o algo así o tuvieron una comida como con su familia. Entonces hay veces que no es como tan viable para mí el 24 horas. Entonces por eso utilizaría el diario de alimentos. Ok, muchas gracias, Esli. Y Carolina, ¿estás levantando la mano? Gracias, maestra. Bueno, mi nicho de pacientes es pacientes con síndrome metabólico y anteriormente había considerado como el recordatorio de 24 horas, pero con toda esta información que estuvimos viendo las comparaciones, creo que para mi nicho sería como más útil la frecuencia de consumo y, la evaluación de conducta alimentaria. Siento que serían como las dos que me pueden como ayudar más a este tipo de pacientes. Ok, ¿cómo vas a hacer la evaluación de la conducta alimentaria? Pues quizás un breve cuestionario donde le pregunte cómo es que los alimentos que consume, si por ansiedad, por estrés, si, por ejemplo, otra pregunta que puede ser es que si quita como algunos alimentos por el miedo de subir de peso, o bueno, más o menos ver esa parte de qué relación tiene con cada que come. Ok, No sé, bueno, tendría que buscar como preguntas muy específicas que no pudieran como incomodar al paciente. ok. Más adelante yo les voy a dar una sesión incluso de psiconutrición para que vean lo de la evaluación de la conducta alimentaria. Hay varios cuestionarios, incluso hay uno específicamente sobre el comedor emocional que te serviría mucho en este caso. Son 10 preguntitas muy, muy básicas que te permiten ver qué tanta relación hay con la cuestión emocional. Entonces, para que me recuerden de compartírselos, ¿ok? Ok, Bueno, gracias. no de qué. Y bueno, chicos, entonces ya visualizando qué tipo de formatos van a hacer en cambio o los que ya se van a quedar así, pues también hay que tomar en cuenta que nosotros para evaluar esta parte de la dieta, pues tengo que incluir algunas otras preguntas adicionales, o sea, no solamente va a ser basado en la encuesta dietética que voy a aplicar, sino también unas preguntas adicionales como la parte del cambio de apetito o cómo es el apetito actualmente o si ha ido variando en los últimos 3 meses, si ha tenido cambios en el peso importantes en el sentido de que ustedes denoten alguna pérdida significativa de peso o al contrario, que haya un aumento significativo de peso. Perdón. ¿Quién cocina su comida? También es importante saber si él cocina su comida, si la cocina su mamá, si la hace su pareja, quién es quien cocina en casa o en determinado momento cuántas comidas hace fuera de casa.
¿ok? ¿Qué aceite o qué grasa utiliza para cocinar? Si utiliza sal antes de probar la comida, qué tan rápido mastica, porque hay personas que incluso no son conscientes de cómo están masticando su comida, o hay personas que sí, pero te dicen, no, pues yo la verdad, o sea, no sé, me tardo 5 minutos o 10 minutos comiendo y ya todo lo demás, pues para mi descanso, ¿no? Cuestiones así, es importante también evaluar la masticación, la ingesta de bebidas. A veces nos enfocamos mucho hacia la parte de la comida y no contemplamos la parte de las bebidas, aunque la mayoría de ustedes sí lo contempló en su historia clínica, esta evaluación de cuánta agua consume, cuánto refresco consume y cuestiones así. ¿Qué otras preguntas podría yo incluir en este apartado de evaluación dietética para que yo tenga parámetros o pueda visualizar de una manera más integral cómo consume o cómo es sus hábitos alimentarios? ¿Qué más podrían incluir aquí? Adelante, Marian. Bueno, en mi caso voy a trabajar con pacientes con diagnóstico de cáncer y para mí sí es importante saber cómo se sintieron con los alimentos, o sea, si les causó inflamación o les dio náuseas, si no toleraron, si emocionalmente se sintieron bien, si se sintieron mal, si les dio insomnio, o sea, conocer el tipo de reacción física y emocional que les pudo haber causado el alimento. Muy bien, gracias, Marian. ¿Alguien más? No sé si aquí también se puede agregar parte digestiva, por ejemplo, si tiene síndrome de intestino irritable, gastritis, o esta parte de las evacuaciones, qué tan frecuente, si sufre de estreñimiento. Eso generalmente se contempla en la parte clínica o en la parte de evaluación física, pero pues también nos da una pauta importante sobre qué está consumiendo, sobre en qué debo de poner atención en su alimentación que le está causando, por ejemplo, estreñimiento o que le está causando inflamación y demás. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué más preguntarían en esta parte dietética? Adelante, Lilian. Yo creo que también a qué hora del día es cuando le da más hambre. Y otra que, bueno, que yo les pregunto a mis pacientes son en los desayunos y cenas si los prefieren dulces o salados, o sea, para yo saber pues sus gustos también. Exactamente. También es importante, por ejemplo, los horarios, ¿no? Los horarios son de suma importancia, que de alguna forma los preguntan en la encuesta dietética, por ejemplo, en el recordatorio de 24 horas, pero sí sería importante, por ejemplo, saber si hay alguna variación en fin de semana, saber si hay algún tipo de alimentos al que sea alérgico, al que sea intolerante. ¿Qué más, chicos? Sería importante. También podría Adelante, Perla. Podría ser importante igual preguntar si tienen algún tipo de restricción en algún alimento, porque es como común que los pacientes te digan que quitaron, no sé, por ejemplo, la más común, la tortilla, porque es la que sube más el azúcar, un ejemplo. Entonces, como esa parte de preguntar si tienen algún tipo de restricción y el por qué. Ajá, pueden preguntarlo así, pueden preguntarlo incluso como que qué cambios has hecho en los últimos días para empezar o cuestiones así, pero sí sería muy valioso porque así ustedes incluso pueden identificar creencias que lleguen a tener con ciertos alimentos o incluso hasta vínculos, ¿no? ¿Creen que sería importante también preguntarles sobre, así como decía, si mal no recuerdo, Lilian, sobre lo del si prefiere dulce o salado? ¿Sería valioso preguntarle qué alimentos no te gustan de forma específica? Sí. Sí, ¿no? Porque ¿qué tal si yo le mando brócoli 3 veces a la semana y resulta ser que no le gusta el brócoli, ¿no? Entonces hay que visualizar también los gustos de
de los pacientes. Y así pues se pueden agregar algunas otras más preguntas adicionales dependiendo tanto de mi nicho de mercado, tanto del tiempo que yo dispongo y que sean enfocados solamente a la evaluación dietética. ¿Ok? Ahora, ¿qué voy a concluir una vez que yo ya tenga los datos de mi encuesta, que yo ya tenga los datos de las preguntas que voy a tener acerca del apetito, de a qué hora le da más hambre y cuestiones así? ¿Qué voy a concluir? ¿Ustedes qué datos van a obtener que les permitan a ustedes hacer esa evaluación? ¿Qué van a tener de resultado en esa evaluación? Por ejemplo, ahí les puse varias imágenes suponiendo que ese paciente les dijo que come todo eso en un día. ¿Qué ustedes podrían concluir? ¿Qué podrían ver? ¿Qué es lo que ustedes observan más allá del alimento? Ustedes, o nosotros más bien como nutriólogos, de primera instancia tenemos que evaluar las características de una dieta correcta. Nosotros podemos visualizar aquí si entonces cumple con esas características. ¿Cuáles son esas características de la dieta correcta? Pues que sea adecuada, variada, Que sea inocua, ¿qué más? ¿Cómo, Monse? Completa, suficiente. Exactamente. Entonces, equilibrada. Entonces, nosotros tenemos que visualizar todas esas características en los datos que él me acaba de proporcionar de su dieta habitual, de su recordatorio de 24 horas, de la frecuencia de consumo, más las preguntas adicionales que yo le hice. Tenga que evaluar si realmente cubre con la necesidad energética que él debe de consumir. Pueden hacer una estimación, no un cálculo, porque finalmente nosotros estamos estimando en esta cuestión cualitativa, pero sí podemos estimar cómo está su distribución dietosintética. Puedo visualizar si hay algo que no está bien equilibrado, si hay algún grupo de alimentos que le falte en algún tiempo de comida. Puedo estar evaluando si se está sobrepasando o le faltan calorías y demás. Entonces, después de que yo tenga todos esos datos, voy a concluir acerca, a lo mejor no tanto de la higiene, porque no estamos siendo tan específicos sobre lavas y desinfecta las verduras antes de consumir y cuestiones así, que igual si lo quieren poner no hay ningún problema, ¿no? También dependiendo del tipo de paciente que vayan a atender. Pero las demás características sí las podemos evaluar a través de todos esos datos que yo ya he tenido. Y a partir de ello, yo voy a tomar la decisión sobre cómo voy a hacer los cambios en la dieta. Si voy a mantener, por ejemplo, los horarios que mi paciente me está refiriendo, o que si come una comida al día, bueno, pues no le puedo dar 5 comidas al día de un tajo, así de primera instancia. Pues nos vamos a ir a lo mejor con 2 o con 3 comidas, o 2 comidas fuertes y una colación opcional. Entonces, ustedes ya van a empezar a plantear las estrategias necesarias para que empiecen a cambiar hábitos, para que empiecen a cubrir necesidades energéticas o para que empiecen a adecuar la distribución dietosintética lo más adecuado posible para el paciente. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? No, Todo claro. bien. ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, ya casi terminamos, ¿eh? Vamos a la siguiente actividad, ¿ok? Aquí vamos a ver también cuánto tiempo le voy a destinar a esta evaluación dietética, ¿ok? Van a aplicar las herramientas que ustedes tienen en su historia clínica o las que vayan a evaluar, si es que hicieron algún cambio, para evaluar la ingesta de un compañero o en todo caso ahorita que estamos virtualmente a alguien que esté en su casa, ¿ok? O si requieren hacer una videollamada de, oye, ayúdame para hacer una actividad rapidísimo, obviamente le explican que pues es para, que sean lo más sinceros posibles, es solamente para hacer una actividad que ahorita están realizando. Ahí ustedes ven
qué speech les dan para que puedan ser lo más sincero posibles con ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿estaría bien media hora o es mucho tiempo? Aquí solo sería hacer la encuesta, ¿verdad, maestra? Obviamente van a hacer su encuesta, ¿ok? Ok. Miren, vamos a darles 20 minutos a media hora, dependiendo de cuánto se tarden. Van a tomar su tiempo. Tampoco quiero que se los digan así de, oye, dime, así rapidísimo, ¿no? O sea, también dense su tiempo. Si los tienen ahí en su casa, pueden sacar hasta sus platos, sus tazas, sus cucharas o lo que ustedes requieran, ¿ok? Entonces, 20 minutos y ya si requieren un poquito más, nos vamos hasta los 30, ¿de acuerdo? Una duda, ¿solamente es la frecuencia o el recordatorio de 24 horas o es toda la historia completa? No, nada más son acabamos de ver solamente la parte de evaluación dietética. De tu historia clínica solamente vas a sacar lo que te permite evaluar de tu paciente la parte nutricional o la parte dietética, ¿ok? Si tú tienes 2 encuestas, vas a aplicar esas 2 encuestas, más sus preguntas adicionales para que puedan evaluar la dieta de ese paciente, ¿ok? Porque precisamente la siguiente actividad es una reflexión sobre qué es lo que van a hacer de manera ahorita muy general con esa personita a la que entrevistaron, ¿ok? Ok. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Alguna duda? No, Ok, todo claro. de acuerdo. Entonces, 11:25, les estoy preguntando si necesitan más tiempo o no, ¿vale? Hola chicos, ¿cómo van? Listo. ¿Alguno que ya haya terminado? ¿Ya estás, Caro? Ok. Creo que nada más has terminado tú. No escucho a los demás. Vamos a darles otros minutitos más, ¿vale, Caro? Sí, está bien.
Hola chicos, ¿cómo van? ¿Ya acabaron? Ya casi. Perfecto. Otros 10 minutitos más y ya concluimos, ¿va? De acuerdo.
¿Listo, chicos? ¿Chicas? Listo. ¿Listo? Muy bien. ¿Quién más? Perla, Dalila, Mario, Sí, ya. ¿ya? Jesús, Verónica. Sí, profesora, ya. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya vamos a concluir para que terminemos y vayan a almorzar. Bueno, ya es un poquito tarde, ¿verdad? Pero vamos a darle, ¿ok? Entonces, ya que aplicaron sus herramientas y eso, ¿quién me quiere compartir qué concluyeron con el análisis de lo que preguntaron? A grandes rasgos, ¿qué cambiarían, por ejemplo, en su dieta? Digo, yo sé que hacen falta como más parámetros y eso, pero así nada más de evaluar la pura dieta, ¿qué cambios harían y cuánto tiempo se tardaron? ¿Quién nos quiere compartir? Pues considero que de primera instancia, pues sería la implementación de verduras, ¿no? O sea, en mi caso no hay como ninguna mencionada en ninguno de los tiempos. O sea, hay fruta, sí, pero pues al final, ¿no? Y eso es muy poco. Entonces, a lo mejor sería la implementación justo de verduras, a lo mejor de por lo menos 2 frutas en lugar de una, y pues evitar también pues algunos alimentos fritos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tengo que fueron enchiladas verdes, pero pues eran tortillas que venían sofritas en aceite, ¿no? Entonces, a lo mejor poder evitar como esa parte también. Ok. ¿Cuánto tiempo te tardaste en hacer la encuesta? Pues yo creo que sí fueron como los 25 minutos y ya el resto de tiempo fue como para pues sacar el cálculo dietético, ¿no? De cuántas porciones utilizo de cada cosa y todo eso. Ok, muy bien. ¿Viste, observaste ahorita en este ejercicio alguna limitación o alguna oportunidad de mejora para aplicarlo de una mejor forma o todo bien? Pues creo que la oportunidad de mejora sería como establecer un formato como tal fijo, porque en mi historia clínica, o sea, solamente dejé el apartado que decía recordatorio de 24 horas y justo está abierto, o sea, como tal no agregué un formato porque está abierto pues a todo lo que el paciente pueda decir, ¿no? Porque puede decirte tanto muchas cosas o realmente muy pocas, como en este caso. Entonces, a lo mejor poder establecer un formato en el que pues ya nos divida, ¿no? Comidas que realiza al día y ya el demás espacio dejarlo como libre. Ok, muy bien. Entonces, pues velo modificando. Digo, en determinado momento cuando ustedes tengan, que exponer su trabajo final, pues ya estaría muchísimo más completo. ¿Vale, Leslie? Sí. Vale, gracias. ¿Quién más? Jesús. Sí, maestra, aquí estoy. Cuéntanos. Pues sí, yo lo que me di cuenta es que creo que sí tenía medio desordenada mi historia clínica en la parte de la historia dietética. Ajá. Entonces, como que mientras lo hacía, estaba ordenando. Me tardé como yo creo unos 20 minutos. Y ya, yo creo que sí, me faltaba mucho de como tener las preguntas más específicas para sacar esa información. Como lo de quién cocina los alimentos, qué haces cuando estás comiendo y esas cosas, como que me faltaba. Ok, muy bien. Entonces es una buena oportunidad de mejorar, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y qué concluiste con lo que